Buenas noches, vamos a ver cómo queda el semáforo de actividades para las próximas 2 semanas. Como ha sucedido en las últimas ocasiones, la determinación de los colores volvió a causar diferencias y tensiones entre el equipo del doctor López-Gatell y algunos gobernadores. Y es que en un momento la abogada de la Secretaría de Salud, Marisela Lecuona, apoyada por el doctor López-Gatell, soltó esto que pareció una amenaza a los gobernadores. En caso de que el gobierno de una entidad federativa deje de acatar el resultado de la evaluación semanal y omita instrumentar las medidas correspondientes al respectivo nivel de riesgo indicado por la Autoridad Sanitaria Federal y, en consecuencia, instruya a su población a tomar medidas relacionadas con un nivel de riesgo menor que él o los servidores públicos que tomen dicha determinación podrán ser responsables civil, administrativa y o penalmente de dicha decisión. Pues parecía una amenaza, sanciones civiles, administrativas y penales para los gobernadores que cambien los colores del semáforo que les manda el doctor López-Gatell. Y bueno, a más de un gobernador no le gustó la advertencia, el de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, por ejemplo, dijo que entendía ese mensaje como una propuesta con sesgo electoral. Claudia Sheinbaum de la Ciudad de México se inconformó también. Los gobernadores de Morena guardaron silencio. Silvano Aureoles de Michoacán protestó con fuerza e incluso amenazó con ir a tribunales internacionales para acusar al gobierno mexicano de falta de planeación, omisión y responsabilidad en el manejo de la pandemia. Tuvo que entrar a suavizar el momento la secretaria de Gobernación, doña Olga Sánchez. Ahí se desinfló la reunión y se acordó retomarla el lunes. Bueno, el doctor López-Gatell sintetizó este momento como un nivel de inquietud que tenemos todos. Pues sí, pero así están las cosas. A ver, veamos cómo queda el semáforo. Esta es la propuesta que hace el gobierno federal a los gobernadores para la próxima semana y que duraría las semanas del 3 y del 10 de agosto. Pone a 17 estados, ahí los ven, en color rojo, 15 en naranja. En naranja estarían Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, el Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala. Los estados que reducirían el nivel de riesgo y pasarían de rojo a naranja son Guanajuato, Oaxaca, Querétaro y Quintana Roo. En Quintana Roo, el gobernador Carlos Joaquín ya ha adelantado que van a seguir teniendo color naranja en el norte, que es la zona hotelera, y rojo en el sur. De acuerdo con la propuesta del gobierno federal, los estados que deberían retroceder, pasar de naranja a rojo, que deberían hacerlo, son la Ciudad de México, Durango, Michoacán, Tamaulipas y Yucatán. Pero, por ejemplo, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, ha decidido que Yucatán continúe en color naranja. En el caso de Michoacán, el gobierno estatal pues aplica un sistema distinto de banderas por zonas y pues no está tomando en cuenta el color que indica la federación. Y en el caso de la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo esto desde la mañana. Muy probablemente se mantenga el semáforo naranja. De hecho, hay algunas actividades que entran la próxima semana que tienen que ver con el Poder Judicial, principalmente con muchas medidas de seguridad y de sanidad. Y evidentemente estamos revisando diario para poder tomar decisiones a tiempo si es que necesitamos revertir algunas de las actividades que están permitidas. Pues así las cosas, todo lo que se ha hablado, hay tensión, lo hemos visto desde que está el semáforo, hay tensión. Nadie dice que son problemas que no se puedan resolver, pero pues si vemos el mapa no hay grandes cambios. Como veíamos, 3 o 4 estados cambian. La mitad del país está en rojo, la mitad del país está en naranja. Ni de lejos se ve que un estado pueda pasar al color amarillo. Ya no hablemos del color verde. Y recordar que, según se acordó con los gobernadores, este semáforo se va a aplicar las próximas 2 semanas. Repito, la semana que comienza el lunes 3 de agosto, que es la próxima, y la semana que comienza el lunes 10. Así es que el jueves 13, dentro de 2 semanas, 13 de agosto, estaremos viendo un nuevo semáforo. En los hechos, las cosas quedan más o menos como estaban y los gobernadores que estaban en naranja
seguramente van a seguir en naranja y los rojos en rojo. Anoche presentamos este caso. Vamos a verlo porque también hay historias que cambian quizá el curso de una vida. La historia del señor Jesús Villavicencio, un campesino de la zona de Salazar, por la Marquesa, en el Estado de México, que debía casi $1 millón por tener internada a su esposa en un hospital público, el hospital del ICEMIM, vamos a decirlo así, que es el equivalente como el ISSSTE del Estado de México. La esposa estaba en el ICEMIM de Catepec, había sido internada por síntomas de coronavirus desde hace 2 meses. Parte de lo que nos dijo anoche el señor. Hasta el momento al hospital le debo 926,856.48 pesos. No tengo ingresos para pagar esta cantidad. La licenciada me dijo que de alguna manera, como fuera, tenía yo que pagar esa cantidad. Yo le dije a la persona que me dio la cuenta ayer, yo veré la manera, Dios no me va a abandonar. Me dijo, ojalá y no lo abandone porque nosotros necesitamos cobrar ese dinero. Le digo, no se preocupe, Dios no me va a abandonar. 900 y tantos mil pesos para que siguieran atendiendo a su esposa en el hospital del ICEMIM. Corrijo, dije Catepec, es Metepec, en la zona de Toluca. De ahí son estas personas de Salazar. El Señor Jesús decía anoche que confiaba en que Dios no lo iba a abandonar. Y pues no sabemos si fue Dios, si fue la nota, si fue la reacción de las autoridades, pero hoy Imagen Noticias volvió a visitarlo afuera de este centro médico en Metepec y esto nos contó. Solamente le puedo decir que llegamos a un buen arreglo este hospital y en este caso yo y gracias a Dios el doctor se mostró muy accesible, que nos atendió, no solamente que llegamos a un buen convenio y se arreglaron las cosas favorablemente. Llegaron a un buen convenio. Qué bueno, el Señor Jesús también contó que su esposa será evaluada por otro especialista para saber cómo sigue su tratamiento. Explicó que al estar intubada se le formó una llaga en la espalda. Los días del coronavirus, como sea, qué bueno que este caso, uno de muchos, parece que está en vías de solución. Y al seguir con el tema del coronavirus, el INEGI confirmó lo que David Páramo nos adelantó anoche, la peor caída de la economía mexicana, pues en la historia, desde que se mide la economía mexicana. Desastre, David, pero ¿qué sigue? ¿Qué sigue? La buena, Ciro, es que ya pasó lo peor. La mala es que todavía no vamos a llegar a lo bueno. Ahora que baje, te platico. Durísimo el dato, una caída de 19% de la economía en el trimestre abril, mayo y junio. Bueno, en el tema del coronavirus, el presidente López Obrador insistió en que no se van a cancelar las fiestas patrias de septiembre, cuando menos la del Zócalo. Dijo que habrá grito de independencia la noche del 15 de septiembre. Claro que va a ser en el balcón. ¿Quiénes van a estar en la plancha? Pues en toda la plancha del Zócalo pueden estar 500 personas, bien separadas. Y yo hice la propuesta que sea con antorchas. ¿Para qué? Para mandar el mensaje de que sigue encendida la llama de la esperanza. Porque así es, además. La gente mantiene la esperanza. Y la esperanza es una fuerza muy poderosa. Y se entiende que el presidente López Obrador quiera tener el grito y lo quiera tener en el Zócalo con 500 personas, con gente, con antorchas. Hay que recordar que en la Ciudad de México el 15 de septiembre se dan muchos gritos, se da un grito en cada una de las 16 delegaciones, más el grito del Zócalo, son 17
gritos de independencia los que se dan cada año. Pues por lo pronto parece que habrá uno en el Zócalo. En otros lugares del país, los presidentes municipales, los alcaldes no están convencidos, no quieren que haya grito y algunos lo expresan así. Con todo el dolor de nuestro corazón, en una ciudad que es histórica, pues no vamos a realizar el grito el 15 de septiembre. ¿Por qué? Porque queremos cuidarte. Tenemos que ser responsables y en eventos masivos como estos, con mucha alegría y con un gran entusiasmo y patriotismo con el que lo celebramos los mexicanos, pues no existen las condiciones para llevarlo a cabo. Lo que buscamos es proteger a nuestra gente y en base a eso vamos a ahorrar el dinero que podríamos haber utilizado en las festividades para poder invertirlo en pruebas rápidas, para poder invertirlo en la atención a las personas que atienden nuestros servicios, que van a nuestros espacios públicos, para poder invertirlo en sanitización. Como se ven las cosas, pues habrá grito en el Zócalo y quizá en algunos municipios, quizá algunos gobernadores se animen a hacerlo, muchos otros no lo harán. Y todo dependerá en buena medida de cómo dentro de 45 días se encuentre la situación de los contagios. Si hoy fuera 12, 13, 14 de septiembre, seguramente no habrá grito en ningún lugar. 7,730 contagios en las últimas 24 horas. Otra vez por arriba de los 7,000 y vean, desde el 1 de junio, es la barra verde que está en la parte inferior izquierda de la pantalla, ahí empezó la nueva normalidad. A partir de ese momento no ha dejado de crecer, ahí hay una pequeña caída a principios de julio, pero no ha dejado de subir la gráfica. Si así están las cosas en septiembre, difícilmente habrá gritos. Y pues no ni hablar de esta cifra, la cifra del dolor, la de los mexicanos muertos, 639 en las últimas 24 horas, 46,000 muertos en las cifras oficiales, mexicanos muertos por coronavirus. Uno de ellos, y nos duele porque fue una historia que presentamos aquí, es la presentamos aquí el 10 de julio, es la del señor Raúl, un conserje de un edificio de Polanco que tenía la ilusión de vencer al coronavirus. ¿Cómo se siente? Muy débil. ¿Muy débil? Algo débil. Me empieza a hablar. Aquel día, los paramédicos de la Cruz Roja pudieron estabilizar a don Raúl en su cuarto de azotea. Le dieron mucho oxígeno, él se sintió un poco mejor y lo bajaron a una ambulancia donde su esposa Zoila manifestaba su temor y también su esperanza. Tiene un poquito de miedo, ¿verdad? Sí, la verdad sí, tengo mucho, no poquito, mucho miedo tengo. Dios mediante va a salir bien. Sí, esperemos en Dios. Confío mucho en Dios que me devuelva a mi esposo. Ese 9 de julio, los paramédicos llevaron a don Raúl al hospital de zona del IMSS junto al Parque de los Venados en la colonia Narvarte. Minutos antes de ser intubado, don Raúl reflexionaba. ¿Qué me pasó a mí? Pero no así es la vida, ¿verdad? Echarle ganas. Echarle ganas. Pues sí me siento bien ahorita, acomodado. ¿Le da angustia ahorita no? No, pues tranquilo. Cierta preocupación, pero Ánimo, a rezar y ya. Les agradezco mucho. Don Raúl luchó por su vida 3 semanas, pero no pudo vencer al virus SARS-CoV-2. Murió y fue sepultado en San Lorenzo Oyamel, el pueblo de su esposa Zoila, en el municipio de Temuaya, en el Estado de México. La epidemia de COVID dejó huérfana de padre a su hija.
una adolescente de 14 años, y dejó sin recursos a su viuda. Descanse en paz uno de los 46,000 mexicanos que han muerto de coronavirus, mexicano pobre. Aquí hemos informado sobre el caso del médico Gerardo Vicente Grajales, quien fue denunciado por abuso de autoridad en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas. Hoy se llevó a cabo la segunda audiencia en contra de él, afuera del penal estatal número 1, maestros del Sindicato de Trabajadores del Estado, compañeros de trabajo y familiares, hicieron una manifestación para pedir que lo dejaran libre. Sin embargo, luego de 5 horas de audiencia, el juez determinó mantenerlo en prisión al doctor Grajales al menos 4 meses en lo que se lleva a cabo la investigación del caso. Los abogados del doctor buscaban que le cambiaran la medida cautelar, pues el doctor, según esto, sufre de hipertensión. El juez no lo concedió. Ahora los abogados van a tener que apelar esta sentencia. Mientras se realizaba la audiencia, la Fiscalía de Chiapas dio una conferencia donde informó que hay otra denuncia en contra del doctor Grajales. La audiencia en contra del doctor Gerardo Vicente Grajales apenas comenzaba y la Fiscalía de Chiapas ya estaba respaldando las acusaciones en contra del médico. La audiencia llevaba solo 1 hora y media y el fiscal Jorge Llavén salió en conferencia de prensa acompañado por la hija del político Miguel Arturo Ramírez, quien fue la que denunció al doctor. De acuerdo con esta investigación, el doctor Grajales le pidió medicamentos y equipo médico para poder atender a su papá, quien días después murió de COVID. Esto, a pesar de que, según la Fiscalía, el Hospital de Especialidades Vida Mejor de Tuxtla Gutiérrez contaba con todo ese material. Sin embargo, la Fiscalía de Chiapas anunció que este no es el único señalamiento en contra del doctor. Además, me manifestaron el doctor Yuca que él me podía ingresar al ISSSTE, pero que tenía un costo y que ese costo me lo iban a fijar. Vino esta señorita como a la 1 de la mañana y me manifestó que la habitación costaría entre 550,000 y 650,000 pesos. Aunque el señor Cervantes nunca pagó ese dinero para su atención, decidió denunciar luego de que se conociera la primera acusación en contra del doctor Grajales. No estamos investigando la capacidad incluso del doctor Gerardo Vicente, que entiendo es un extraordinario médico, sino realmente estamos investigando actos de corrupción. Además de estas acusaciones, una colaboradora del doctor Grajales aportó información a la Fiscalía de Chiapas, por lo que las autoridades van a investigar también al personal directivo del instituto donde trabajaba este doctor. En más de estos casos, el canciller Ebrard informó que México participará en la fase 3 de la vacuna contra el COVID, desarrollada por la farmacéutica francesa Sanofi Pasteur. El canciller Ebrard tuiteó: se harán pruebas en nuestro país y tendremos acceso a la vacuna resultante. La vacuna de Sanofi todavía está en etapas preliminares. Van a comenzar las pruebas en septiembre y la fase 3 comenzará a finales de año. Según Sanofi, esperan tener una vacuna a mediados del próximo año. Bueno, para terminar, coronavirus, como todas las noches, pues las cifras de personas muertas, 671,000. ¿Qué más? ¿Qué decir de Estados Unidos? ¿Qué decir de Brasil? Y pues probablemente mañana, lamentablemente, estemos informando aquí que México superó al Reino Unido en número de personas muertas por coronavirus. Ahí está la comparación. En las últimas 24 horas, el número de muertes en Estados Unidos sigue siendo altísimo, 1,406 personas. Las cifras. Esta mañana el presidente López Obrador, por cierto, agradeció a los legisladores por haber aprobado la reforma a la ley de adquisiciones que le va a permitir al gobierno federal, comprar medicamentos en el extranjero sin licitación. Además, anunció la creación de una empresa para distribuir medicinas en el país. Se va a hablar más sobre la creación de una distribuidora del Estado mexicano, porque no solo era la compra de la medicina, sino la distribución de los medicamentos, que también se contrataba
a particulares y era muy irregular todo el abasto. Bueno, dice el presidente que la distribución estaba en manos de particulares y por eso había problemas de abasto, pero hace 6 meses el presidente aseguró que el gobierno se iba a hacer, desde hace 6 meses iba a hacer cargo de esa tarea y que lo iba a hacer a través del INSABI. Esto decía. El Estado está obligado a garantizarle los servicios de salud a quien no tiene recursos económicos, a quien no tiene para pagar consulta, a quien no tiene para pagar las medicinas. Entonces, ese es el Instituto de la Salud para el Bienestar. ¿Cómo no vamos a poder distribuir los medicamentos? ¿Cómo se distribuye la Coca-Cola por todo el país? ¿Cómo no vamos a tener las medicinas? Todo el gobierno dedicado a eso. Y todavía no estallaba la crisis del coronavirus, pues no se pudo con el INSABI. Ahora se va a crear una nueva institución. Vamos a ver si ahora, con este nuevo formato de distribución, por fin se resuelve el tema de desabasto de medicamentos que hemos visto narrado y presentado en este programa desde finales del año pasado. Por cierto, el presidente dio a conocer que el encargado de esta empresa de Estado será quien hasta hoy era coordinador de Protección Civil, un muy destacado funcionario público, David León. David León escribió en su cuenta de Twitter: con melancolía dejaré el cargo de Coordinador Nacional de Protección Civil. Agradezco de corazón a mis compañeros y al doctor Alfonso Durazo, gracias a quienes me tendieron la mano durante mi encargo, gracias al presidente López Obrador por su confianza. Seguiré dando todo de mí para servir a México. Hay extraordinarios funcionarios en el gobierno del presidente López Obrador. El presidente López Obrador manda a uno de ellos, a David León, a esta tarea dificilísima. Esta madrugada, y vamos a ver esto, porque esta es de las leyes que se aprueban y no, muy difícilmente se van a aplicar. En la madrugada los senadores aprobaron reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Y qué es esto? Van a ampliar la lista de delitos que van a ser considerados meritorios de cárcel. Van a meter a la cárcel a la gente por estos delitos. Muy difícil. Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación bloquearon 8 puntos carreteros en Michoacán para demandar diálogo con los gobiernos federal y estatal. Eso fue hoy. La semana pasada, integrantes de la comunidad yaqui obstruyeron la vía del tren que atraviesa por su territorio en Sonora, y así bloqueada la mantuvieron por más de 12 días. Estas acciones ya son de cárcel. El Senado aprobó esta madrugada reformas a la ley que amplían el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. ¿Qué es esto? Una medida que lleva a la cárcel al acusado de cometer un delito, independientemente de si existen o no pruebas de su responsabilidad. ¿Cuáles delitos se agregaron al catálogo de la prisión preventiva? Los que cometen quienes dañen, destruyan, interrumpan o deterioren las vías generales de comunicación, los que interrumpan la construcción de dichas vías y quienes atenten contra el transporte ferroviario, acción considerada desde hoy por los senadores amenaza a la seguridad nacional. Otro de los delitos para los que se aprobó la prisión preventiva es el huachicoleo. La cruzada del gobierno federal contra el robo de combustible no termina. Estas son imágenes de acciones emprendidas esta semana en el Estado de México, Hidalgo, Michoacán y Veracruz. Según informes oficiales, en julio la pérdida diaria por robo de combustible es de 3.4 millones de barriles en promedio. Desde hoy, quienes sean acusados de huachicol irán directo a la cárcel. El decreto aprobado en lo general por los senadores también considera prisión preventiva para delitos de carácter electoral, como el uso de programas sociales para presionar a una persona a votar o no votar por un candidato, partido o coalición, y para el servidor público que durante el proceso electoral use o permita el uso de recursos públicos para posicionarse o posicionar a alguien más ante el electorado. Es probable que vaya a la cárcel alguien que cometa un delito electoral. Es altamente probable que vaya a la cárcel, y además esto lo quería el presidente López Obrador, alguien que incurra en huachicoleo, se le pruebe. Pero
va a ir a la cárcel alguien que bloquee, un normalista que bloquee una vía de tren? A la lista de delitos graves que ameritan prisión preventiva se suman también el uso de armas de juguete o armas réplica para cometer un delito, desde luego la violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, entre otros. Bueno, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una nueva acusación contra Genaro García Luna y sumó a otros 2 exfuncionarios mexicanos. Se trata de Ramón Pequeño, quien fue jefe de inteligencia y jefe de la División Antidrogas de la ex Secretaría de Seguridad Pública Federal, y de Luis Cárdenas Palomino, quien fue el jefe de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, los 2 colaboradores muy cercanos, importantes de Genaro García Luna. Según la acusación de la Fiscalía de Nueva York, los 3 exfuncionarios, ellos 2 y García Luna, eran oficiales de alto nivel en México que protegieron al cártel de Sinaloa a cambio del pago de millones de dólares en sobornos. De acuerdo con esta acusación, los 3 exfuncionarios habrían aceptado los sobornos a cambio de no detener los cargamentos del cártel de Sinaloa y habrían otorgado información sobre operativos contra el cártel. Supuestamente fijaron como objetivo detener a integrantes de cárteles rivales y habrían puesto oficiales corruptos en áreas controladas por el cártel de Sinaloa. Bueno, el Departamento de Justicia de Estados Unidos también agregó un cargo a Genaro García Luna, que es el de participar en una empresa criminal. La acusación es específica, dice que García Luna ayudó en al menos 6 envíos de cocaína a Estados Unidos, da fechas detalladas, habla también de operaciones en las que se habrían traficado más de 50,000 kilogramos de cocaína a Estados Unidos. Y hablando de estos temas, César Duarte, el ex gobernador de Chihuahua, va a seguir en la cárcel, él está en Miami. Hoy tuvo una audiencia por videoconferencia para darle seguimiento a su proceso de extradición a México. La jueza, Laureen Fleischer, le negó el beneficio de libertad bajo fianza. Ahora sigue que la jueza determine una nueva fecha para la audiencia de extradición. David, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Ciro. Lo adelantabas ayer. Y bueno, vamos por partes. Vamos a ver primero. La economía, como decía David anoche, tuvo su peor caída desde que el INEGI mide a la economía mexicana, el Producto Interno Bruto. Según la estimación oportuna del INEGI, la economía cayó, pues, David, casi en 18.9% en el trimestre abril, mayo, junio. Esta es una caída comparado con abril, mayo, junio del año pasado. Sobre estas cifras, el presidente López Obrador dijo que ya pasó lo peor. El que haya pasado lo peor tiene razón. Tiene razón. Ya pasó lo peor. Habrá que verlo, ¿eh? No, sí, a ver, es que ya hay algunos indicadores. Sí. ¿Y quién te dice que no regresemos otra vez al confinamiento? Es muy difícil en agosto y septiembre. Es muy difícil regresar a un confinamiento del 100%. Bueno. Ya pasó lo peor. La cifra es terrible. La cifra es la peor. Es terrible. Y si tomas todas las cifras en la historia de Banco de México y de la Estadística Nacional, es la peor caída desde 1932. Vámonos para adelante. Para darle un más o menos cómo está, 7.7 y 8% fueron las caídas del PIB en 95 y en 2009. Pero vamos para adelante. El presidente y tú dicen que ya pasó lo peor. Ya pasó, y ya hay algunos datos, Ciro, ya hay algunos datos sólidos. Hoy, por ejemplo, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, me decía, en el sector industrial ya se generaron 135,000 puestos de empleo nuevos. Los sectores que han abierto, básicamente el sector internacional, se ha recuperado. Veíamos hace unos días la balanza de pagos, que en un mes fue todo lo del año pasado. Es decir, se está recuperando primero la economía de los Estados Unidos, el sector de las exportaciones, y lo que está atorado es el sector interno, muy atorado, de acuerdo, por ejemplo, con cifras del BBVA Bancomer. Claro, el BBVA Bancomer dice que ellos se les cayeron. El uso de tarjetas, el crédito y todas estas sus operaciones, 30% en el trimestre, y que ya están viendo recuperación al principio de este nuevo trimestre. Bueno, vamos a... Yo eso de que ya pasó lo peor, nos vemos en 3 meses. Por cierto, tras darse a conocer estas cifras, la Coparmex puso este tuit: el gobierno debe tomar medidas contra el desplome de la inversión, recuperar la confianza empresarial es un reto
crítico que solo se logrará con certidumbre jurídica y respeto al Estado de Derecho. Pues sí. Lo que pasa es que hoy tenía poco de qué quejarse Coparmex. Sí. No, o sea, como un poco con esta cifra. Lo que pasa es que esta cifra ya fue la peor. Fue mucho menos grave de lo que parecía. Acuérdate que había analistas que hablaban de caídas de 30 y superiores. Sigues muy optimista. No soy muy optimista. Tú y el presidente López Obrador. No soy muy optimista. Sigo diciendo que se trata de un enfermo grave que tenía 39 de temperatura e iba subiendo y que ahorita ya anda en el 38. Y que además hay otro indicador, Ciro. Se trata de una crisis por diseño. No tenemos perdida la inflación, no tenemos perdidas las finanzas públicas, tenemos un gravísimo problema que se llama economía cerrada por COVID y la única manera de recuperarla hacia el interior es activando el consumo. Bueno, otro dato que se dio a conocer también hoy, cayeron los ingresos petroleros del sector público. La Secretaría de Hacienda informó que estos son datos del primer semestre, se desplomaron estos ingresos 41%. Según Hacienda, esto se debe a la caída que tuvo el precio del petróleo hace un par de meses y al bajo consumo de combustibles. Con Pemex hay poco que decir. Pemex, insisto, es el hijo tarado que toda la familia le invierte dinero porque va a ser estrella del fútbol mundial. Y tiene como 30 años y todavía no debuta en primera división. Pero como voy a ser optimista, hoy prácticamente todo el comentario. Hoy los ingresos que recuperó el SAT de grandes contribuyentes en el primer semestre son 80,000 millones de pesos. Que eso permite seguir financiando al hijo tonto que tenemos en Pemex. No digas eso. Pemex es un inútil. Pemex es un grave lastre. Pemex es, insisto, ese hijo tonto que dice que va a ser estrella del fútbol, que tiene 30 años y que no ha debutado en primera, porque además nunca mete gol. ¿Y hoy por qué te sentaste aquí? Porque me invitaste a sentarme, está divertido, fíjate. Sí, pero mejor luego regresar. A veces luego caminar y todo eso. Luego caminar. ¿Vas a rematar? Sí. Bueno, remátala, David. Hoy Banco de México emitió una serie de reglas que le van a permitir a los bancos dar programas de apoyo a micro y pequeñas empresas. Eso sí va a reactivar la economía, no los discursos. Eso. Bueno, a ver, hazte tantito. Ya. Nada más me Javier. Quitas. Ciro, ayer dudaste de mi optimismo. Regreso para decirles por qué hay Cruz Azul para rato. La máquina no se va. Adiós, gracias. Regresamos. Bueno, gracias. Volvemos con Javier. Gracias, David. Gracias. Y volvemos también porque totalmente en contra, David, totalmente en contra de lo que hemos presentado aquí, de las imágenes, del abandono del tren México-Toluca. El presidente López Obrador dijo hoy que el México-Toluca va a estar terminado en 2 años, ¿crees? Eso no va a pasar. Bueno, volvemos también con eso, ya sin David, volvemos. Pues de qué otra forma podemos llamar esto, vamos a decir que el presidente López Obrador dio una sorpresa esta mañana. El caso del tren pues ya estaba muy avanzado, ya ni modo de pararlo. Lo que hay que hacer es terminarlo. Ya logramos el financiamiento para terminarlo. No pensamos que el ejército deba entrar, que pensamos que con las empresas, con las compañías que están, se puede terminar. Queremos terminarlo en 2 años por completo. No podríamos terminarlo antes. ¿En 2 años será? Ahí están las imágenes que presentamos hace un par de jueves. Son de Santa Fe y Observatorio, donde la obra del tren está abandonada. En verdad eso se convertirá en 2022 en 2 estaciones de tren, en vías terminadas, en nueva infraestructura, etcétera, etcétera. Parece imposible. El ex secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, garantizó que el tren estaría terminado en 2018. Ya estamos en 2020 y hoy el presidente López Obrador ha dicho que estará listo en 2 años. Registramos la fecha, la de hoy, la de este jueves y la del 2022. Digamos, diciembre de 2022. A ver si está terminado para entonces el México-Toluca. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches. ¡Ánimo!